Muy buenas tardes, hermanos y amigos. En esta hora quiero traer la meditación de la palabra del Señor, solo que en este momento no le voy a hablar del virus, ni de la contaminación, ni de las circunstancias que están pasando. Ahora quiero hablarles de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Leemos en Mateo capítulo 21, los primeros versículos dicen: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y a un pollino con ella. Desatadle y traédmelos. Y enseguida ellos fueron y salieron para traerle el pollino. Y si alguien les dice algo, diles: el Señor los necesita, y luego te los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y la gente que iba delante y que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana a las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Qué es este? ¿O quién es este? Y a la gente le decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Esa era la idea de Jesús, entrar a Jerusalén en este momento, y la entrada se hace bajo un movimiento muy enorme que había. Habían quizá alrededor de unas 1,000 o 1,500 personas reunidas en Jerusalén. Sucede que Jesús venía de Jericó. Claro, hacía unos días había venido por Jericó, si ustedes recuerdan, donde había sanado a 2 ciegos. Y luego se va a la casa donde vivía su amigo Lázaro, a la aldea de Betania. Y creo el día siguiente él hace su entrada a Jerusalén. Y al llegar a esa aldea de Betfagé quiere decir la casa del pan, pero también significa higos verdes. En esta aldea fue que él manda a buscar al pollino para poder hacer su entrada triunfal a Jerusalén. Esto era tan importante, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, porque él iba abriendo brecha en medio de la religión y el poder político que había en Israel en ese entonces. El pueblo por un lado, los judíos por un lado aclamaban un libertador, y ellos habían seguido a Jesús creyendo que Jesús iba a ser el libertador político de ellos. Y por el otro lado, los religiosos estaban con temores porque creían que Jesús venía para quitarles el poder religioso y establecer una nueva secta, y ellos iban a tener que dejar sus costumbres, los sacrificios y todo aquello en lo que ellos practicaban. Pero Jesús no iba por ninguno de esos 2 propósitos. El propósito de Jesús era que se cumpliera la palabra del Señor. Él no preparó esto, no lo hizo adrede, sino que algo dentro de sí, dentro de su espíritu, venía a él para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Esta palabra se cumple ahora, justo en la entrada de la semana de la Pascua. Jesús entra, y se dice que entró en día domingo, por supuesto, ¿no? Se le dice domingo de Ramos, o domingo de Ramas, o domingo de Palmas. Y Jesús entra porque había la conglomeración de gente que habían venido para celebrar y prepararse para la Pascua.
ya que la Pascua, de acuerdo a los judíos, una de ellas empezaba la celebración desde el día jueves y terminaba el día viernes. Para los judíos radicales ellos tenían que hacerlo viernes, pero para los galileos ellos lo hacían el día jueves. Entonces Jesús estaba llegando ahí para poder hacerse presente delante de la multitud, para que se dieran cuenta que él no se estaba escondiendo ni de los religiosos ni de los políticos, sino que él había venido para cumplir el mandamiento de la palabra del Señor, que había dicho que enviaría un consolador. Y ese consolador era Jesús de Nazaret, que estaba allí, un salvador del mundo y un consolador, un avivador de las fuentes espirituales del Padre, para poder animar a su pueblo a poder seguir en las ordenanzas de la ley, pero a poder seguir para conectar la ley y la gracia. Este era el principio, el gran inicio de la celebración, cuando se iba a celebrar la Pascua, que era libertad, ¿no?, del pueblo judío allá en Egipto. Y es por eso que ellos gritaban y decían: Hosana, bendito al que viene en el nombre de David. Hosana, bendito el Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana. La palabra Hosana quiere decir libertad o libertador. Ellos estaban proclamando libertad. Ellos no sabían de qué clase de libertad estaban buscando, nada más que ellos querían libertad de un poder político, pero no sabían la clase de libertad que Jesús estaba trayendo. Jesús venía para traerles la libertad espiritual, libertad de sus pecados. Cuando un cordero iba a ser sacrificado para celebrar todavía la Pascua de la salida de allá de Egipto, de la esclavitud, ahora el Cordero Pascual entra a Jerusalén seguido por una gran multitud, y esa multitud tendía sus mantos. Se dice que alrededor, por lo menos era 1 kilómetro que Jesús recorrió de la aldea de Betfagé para llegar hasta la ciudad de Jerusalén, que estaban pegaditas, pero de todos modos era como 1 kilómetro el recorrido. Entonces, dice que la gente tendía sus mantos para que pasara Jesús, por supuesto montado en un pollino, ¿no? Y los que no tenían mantos cortaban ramas y las tiraban y las ponían, o cortaban palmas, lo que fuera, ellos las cortaban y las ponían, para que así ellos estaban no solamente poniendo algo como una alfombra para que pasara ahí el pollino que llevaba Jesús. No, ese era un símbolo de celebración de libertad. Ellos estaban levantando sus palmas, levantando sus manos. Los que no tenían palmas de las palmeras o ramas, ellos levantaban sus manos y celebraban diciendo: hoy tenemos libertad, ha entrado el libertador nuestro. Eso era lo que el pueblo creía. Y por el otro lado, adentro estaba la guardia, el imperio romano estaba armado, esperando que si Jesús entraba con sus 12 para tomar posesión del poder político, ellos estaban listos para pelear. Pero Jesús no estaba pensando eso. Él estaba pensando en otra libertad, una libertad espiritual, libertad del pecado, libertad de la esclavitud del pecado, libertad del odio, del rencor, del fariseísmo. Es a lo que Jesús venía. Muy bien, entonces Jesús entra con toda la gente que lo venía apoyando. Llega al templo, solo echa un vistazo al templo y se desaparece. Se cree que de ahí Jesús se fue, de acuerdo a la Escritura, se fue para la aldea de Betania. Y ese fue el peor momento para los seguidores de Jesús, porque ellos creían que Jesús iba a venir para liberarlos del poder político de los romanos. Ese es
ese fue el momento crucial para ellos. Y de ahí fue donde ellos comenzaron a sentir odio, sentir rencor, sentir repudio con Jesús porque no hizo lo que ellos pensaban. Entonces sucede, Jesús se va y lo deja solo a la gente, se va con sus 12. Bueno, se cree que en la aldea de Betania es donde ya María había ungido a Jesús con aquel perfume caro, ¿no? Que uno de sus discípulos dijo, qué desperdicio esto, ¿por qué esto no se vendió y se dio a los pobres? Y Jesús les dijo, a los pobres siempre los van a tener con ustedes. Pero esta mujer ha hecho lo que ustedes mismos no han hecho, ella me ha ungido para mi sepultura. Porque era ya esa semana que era la semana pascual, cuando Jesús iba a ser sacrificado. Muy bien, entonces yo no quiero adentrar mucho en esto más allá en el sacrificio, porque va a ser, creo que sería otro día para hablar de eso. Pero sin embargo, yo no puedo omitir mencionarles esto. Jesús, después, creo que como al principio como el día lunes o martes, ya Jesús regresa de la aldea de Betania y llega otra vez a Jerusalén. Pero el día jueves, es curioso que por qué fue jueves y no viernes, y viernes los judíos celebraban la Pascua. Pero el día jueves, porque acuérdense que Jesús era Galileo. Y los galileos comenzaban a celebrar, ellos celebraban su Pascua en el día jueves. O sea que ese día jueves ellos mataban al cordero pascual para poder celebrar la Pascua. Entonces el día jueves Jesús se reúne con sus 12 y le dice, preparen el lugar donde vamos a comer la Pascua. Entonces Jesús se reúne con sus 12 y lo lleva al aposento alto. En el aposento alto los discípulos prepararon todo y ahí celebraron la Pascua. La Pascua que simbolizaba comer el cordero pascual, comer las hierbas amargas, comer el pan que simbolizaba el cuerpo de Jesús, ya en este caso, pero este era un componente de la celebración judía, que ellos comían el cordero y comían las hierbas amargas, comían el pan también, pan sin levadura, por supuesto. Entonces Jesús, para dar final a este cumplimiento de la ley, él come la cena con sus discípulos. Comieron el cordero pascual, la carne, las hierbas amargas, y asimismo comen también el pan. Y fue cuando él agarró el pan y dijo, comad, lo partió y dijo, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Ya era esa semana, si él estaba haciendo estos días jueves, el día jueves en la noche, él iba a ser entregado por Judas. Entonces, después de eso, viene la institución de la copa del nuevo pacto. Entonces, tomando la copa, él dijo, bebed todos de ella, y todos beben de ella, y le dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, y os digo que no beberé otra vez del fruto de la vid hasta que lo beban nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¡Aleluya! Jesús está esperando ese momento glorioso. Bueno, lo estoy llevando ya ahí desde el día domingo hasta el día jueves, ¿no? Por supuesto, porque es lo que Jesús hizo en esa semana. Y esa misma semana, ese mismo jueves en la noche, fue cuando Judas lo entrega. Y al entregarlo Judas, fue cuando ya Jesucristo comienza el sufrimiento. Él es abofeteado, él es maltratado, y por último el día viernes, que cuando ya lo llevan para crucificarlo, cuando dice la palabra que fueron hechas tinieblas desde la hora
novena hasta la hora tercera. Entonces, la hora tercera hasta la hora novena, lo dije al revés, perdón. Y entonces, eso ya fue en el día viernes. Ahora, volviendo a la entrada triunfal. Jesús no entró para tomar o usurpar ningún poder político, ni entró para tomar o usurpar un poder religioso. Jesús es el Cordero Pascual que el Padre envió para que fuera sacrificado justo el día cuando el pueblo en día viernes estaba celebrando también la Pascua. La Pascua se celebraba a las 6 de la tarde, a las 13 y las 6 de la tarde. Y ahora Jesús, ese es el día que Él está entregando su vida, muriendo como un cordero inmaculado para poder rescatarnos de nuestros pecados. Querido hermano y querido amigo, esta semana es muy significativa. Por supuesto que nosotros le llamamos a abril, en el mes de abril, pero en Israel, pues Israel tiene sus otros nombres, que es Abib. Entonces, los nombres de los meses. Es bien importante que la iglesia del Señor celebremos no como religiosidad, sino dando gracias a Dios por el cumplimiento de las Escrituras y por el Mesías, Salvador del mundo. Salvador de Israel y Salvador también del pueblo gentil. Es así como ahora el pueblo de Israel y el pueblo gentil tenemos un Mesías, un Salvador, que es Cristo el Señor, aquel mensaje que había dado los ángeles a los pastores. Entonces, Jesús, esto que hizo en la entrada triunfal, fue abriendo la brecha para poder entrar y poder decir, yo soy el Salvador del mundo. Pero no era el momento que Él lo dijera. Es por eso que solo entra con el grupo de gente que lo acompañaba y se le fue, se desapareció, se va para la aldea de Betania. Bueno, este es el punto. Ellos se molestaron tanto al ver que Jesús no hizo lo que ellos creían que debía de hacer. Y esta misma gente que entró poniendo mantos y palmas donde iba entrando Jesús montado en un pollino, esta misma gente fue la que el día viernes están allá frente a Pilato, están gritando, crucifícale, crucifícale. ¿Ven? Los mismos religiosos. No te preocupes a ti que en la misma congregación tienes enemigos. No te preocupes que los otros religiosos sean tus enemigos. Son los mismos que levantan la mano para señalar a los hijos de Dios. Esa misma gente que gritaba, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana! Porque decían, libertador el que viene en el nombre del Señor. Viene a liberarnos de este dominio político. Esos mismos estaban gritando, crucifícale, suéltanos a Barrabás y crucifica a Jesús. Ahora, ¿ven la controversia religiosa? Y eso ha sido todo el tiempo. Todo el tiempo ha sido la controversia religiosa así. Sin embargo, Jesús omitió hablar de esas cosas en la entrada triunfal. Él sabía, él estaba firmando su rostro para ir a Jerusalén. Y acuérdense que los discípulos le habían dicho, no vayas porque tú dices que te van a matar, no vayas. Pero él afirmó su rostro y entró.
como alguien que venía a cumplir una misión. Él venía para cumplir la misión del Padre, a morir en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados y los míos, para perdonar los pecados del mundo entero. Él venía con una misión estricta y debía de cumplirla. Cuando Jesús se acerca a Jerusalén, yo me imagino que él estaba preocupado, afligido, porque tenía un cuerpo físico como el nuestro y emociones como las nuestras, pero él tenía que cumplir el propósito del Padre. Él había dicho al Padre, sí, envíame a mí, y él debía de cumplir como la palabra de un conquistador. Él vino para conquistarnos. Él vino para conquistar nuestra libertad espiritual. Cristo nuestro Salvador. Ese mismo Jesús que entró triunfalmente a Jerusalén y que esa misma semana es entregado para que muriera en la cruz del Calvario. Ese mismo Jesús, amigo, es el mismo que te invita que le abras tu corazón. Es el mismo Jesús que te dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Jesús de Nazaret afirmó su rostro para entrar a Jerusalén. No era fácil. Él sabía que lo esperaban para matarlo. Y él solo se fue para medio tranquilizar los ánimos de sus seguidores. Se va a la aldea de Betania para luego regresar al día siguiente y poder estar ahí para poder celebrar con ellos la Pascua. Querido amigo, si tú no has recibido a Jesús como tu Salvador personal, Jesús murió en la cruz del Calvario por ti. En esta semana yo voy a estar hablando de la muerte y crucifixión de Jesús. Y el próximo domingo de la resurrección de Jesús. Pero sin muerte de Jesús no hay resurrección. Pero la resurrección es el evento más glorioso que jamás haya existido para la humanidad. Pero Jesús voluntariamente se da por ti y por mí. Jesús es nuestro Señor, Jesús nuestro Salvador. Querido amigo, ¿tú quieres recibir a Jesús como Salvador personal? Yo te hago la invitación en esta hora. Jesús dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Querido amigo, Jesús te invita en esta hora. Jesús está usando los medios de comunicación, aunque no hay congregaciones ahora en los templos. Jesús está usando los medios de comunicación para poder llevar a ti el mensaje de salvación. Yo quiero hacer una oración por ti. Di conmigo en esta hora. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que tú eres Señor y Salvador. Que tú viniste para dar tu vida por mí. Ahora yo quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. Te acepto como mi Salvador y mi Señor. Te recibo en mi vida. Te confieso mis pecados. Te ruego que me perdones y que me libres de toda maldad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser salvo. Amén. Si tú has hecho esta oración, el Señor ha escrito tu nombre en el libro de la vida. Y dice la palabra que hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. El Señor te bendiga. El Señor te bendiga. Si tú no tienes una
un lugar a donde ir, Iglesia de Restauración te está esperando. En el 1022 Southwest 151 Street, en la ciudad de Butte. El zip-code es 98166. El Señor te bendiga, amigo. Y hermano, gracias por tu tiempo. Gracias por haber dedicado tu tiempo a escuchar esta corta meditación de la palabra del Señor. El Señor bendiga tu vida. El Señor te anime. El Señor está contigo. Él está contigo como poderoso gigante. Él no se ha cansado de bendecir. Él no se ha apartado de nosotros. El salmista dice que Él está del lado nuestro. Pero la palabra dice que quedaos quietos. Quedémonos quietos. No hagamos nada. Nada más que adorarle y bendecirle. La humanidad hasta cierto punto necesitaba esta situación difícil. La iglesia de Cristo necesitaba este zarandeo de esta forma para poderse despertar y poder servir al Señor y serle fiel. El Señor te bendiga, hermano. Que tengas una feliz tarde. Amén.